Cuando Ibrahim Traoré liberó miles de pequeños animales e insectos en el gran río artificial que había levantado con tanto esfuerzo, el mundo entero se quedó sin palabras. No fue un acto común, ni un espectáculo preparado para las cámaras. Fue algo que descolocó a todos, porque lo lógico, lo esperado, hubiera sido ver peces deslizarse en el agua para fomentar la pesca, o cocodrilos en sectores específicos para atraer turistas, o quizás alguna especie rara para embellecer el entorno y convertir el lugar en un atractivo. Pero Traoré no eligió nada de eso. Lo que soltó fueron castores, unos animales que para la mayoría no son más que roedores que muerden troncos y construyen madrigueras, pero que para la naturaleza son auténticos ingenieros silenciosos, arquitectos de vida, guardianes invisibles de los ríos. La noticia corrió como pólvora. ¿Por qué precisamente castores? ¿Qué veía Traoré en estos animales que otros jamás habían imaginado? ¿Cuál era la lógica oculta, el verdadero propósito detrás de lo que muchos tacharon de extravagancia? Aquella no era una simple ocurrencia caprichosa, ni mucho menos un gesto anecdótico. Era parte de un plan mayor, profundo y estratégico: transformar un embalse artificial en un ecosistema vivo, en una maquinaria natural capaz de sostener comunidades enteras, de sanar la tierra herida y devolverle al agua su lugar en la vida de Burkina Faso. En esa decisión aparentemente extraña estaba escondida una visión: no solo controlar el agua, sino reconciliarse con ella, domarla sin someterla y dejar que la naturaleza con sus propias reglas hiciera el trabajo que las máquinas nunca lograron. Y para comprender la magnitud de esto, basta con mirar la historia reciente de Burkina Faso, marcada por una verdad dolorosa que millones de personas sufrieron en carne propia: la sed. No una simple escasez, no un problema pasajero, sino una crisis que devoró la tierra, que secó los pozos y los campos, que apagó sonrisas y quebró esperanzas. Aldeas enteras se vaciaron, dejando casas vacías y caminos desiertos como testigos mudos de un éxodo forzado. Las madres, con cántaros en la cabeza y niños en brazos, caminaban kilómetros bajo un sol inclemente para traer unos pocos litros de agua, muchas veces sucia, contaminada, insuficiente. Niños que aún no habían aprendido a correr ya morían deshidratados. Familias enteras hipotecaban sus tierras, sus casas e incluso su futuro por un simple balde de agua. Era como si la propia naturaleza, harta de abusos, hubiera dado la espalda, y la lluvia, que antes llegaba como bendición, se hubiera convertido en un recuerdo lejano, en un fantasma que se negaba a volver. Fue en medio de aquel escenario devastador cuando surgió Ibrahim Traoré, y no apareció únicamente con discursos encendidos ni con promesas vacías, como tantos líderes antes de él. Llegó con medidas concretas, con una visión que muchos consideraron imposible. Entre todas sus decisiones, una brillaba por su audacia: levantar un río artificial. Sí, un río. Mientras en el resto del mundo la solución común eran simples represas o enormes tanques de agua que apenas almacenaban lo justo para sobrevivir, Traoré se atrevió a soñar en grande: diseñar un sistema hídrico completo, hecho por manos humanas pero concebido como si la propia naturaleza lo hubiera parido. Se abrieron canales que se extendían por kilómetros, la tierra fue moldeada con paciencia y cada gota de lluvia que caía del cielo se recogía como si fuera oro líquido. No era solo ingeniería, era casi un acto de fe: construir esperanza con tierra, agua y voluntad. Al principio muchos lo llamaron una locura. Decían que era un gasto inútil, una fantasía de un joven con demasiado entusiasmo, pero el tiempo, como siempre, se encargó de responder. Cuando llegó el primer año, lo que parecía un sueño imposible se mostró ante todos como un milagro tangible. Los campos que antes estaban secos reverdecieron, los animales bebieron agua clara por primera vez en décadas, y las sonrisas, esas que la sed había borrado, regresaron a los rostros de los campesinos. Pronto, aquel río artificial dejó de ser solo una obra de ingeniería para convertirse en un verdadero símbolo de esperanza. Los niños, que hasta entonces crecían sin haber visto jamás un caudal verdadero, corrían descalzos hasta sus orillas, se lanzaban al agua y descubrían en el juego una nueva forma de libertad. Los campesinos, que antes vivían con los ojos puestos en el cielo, rezando para que la lluvia llegara, ahora podían regar sus cultivos con sus propias manos.
La economía, que parecía dormida, comenzó a moverse con fuerza. Nacieron pequeños negocios, los mercados volvieron a llenarse de productos frescos y hasta los animales salvajes, que habían huido buscando agua en tierras lejanas, regresaron poco a poco a las cercanías del nuevo cauce. Lo que para algunos era simplemente un embalse terminó revelándose como algo mucho más grande, el nacimiento de un nuevo ciclo de vida, un renacer que le recordaba al pueblo que la dignidad también se podía construir gota a gota, pero toda transformación, por más luminosa que parezca, trae consigo sus sombras. Con el paso de los meses, el agua que antes corría con fuerza empezó a estancarse en algunos sectores del río artificial. La corriente, que en un inicio parecía una arteria viva, se volvió lenta, pesada, casi adormecida. La tierra arrastraba hojas, ramas y lodo hacia el fondo, formando capas que poco a poco cerraban el paso al agua. Era como si el río, agotado de tanto esfuerzo, empezara a perder el aliento. Y cuando el agua deja de moverse, llegan los problemas. Los primeros en notarlo fueron los agricultores, mosquitos multiplicándose en las charcas inmóviles, trayendo consigo enfermedades que golpeaban a las familias más vulnerables. Los niños, que antes jugaban felices en la orilla, comenzaron a enfermar de fiebres. Las cosechas, que habían reverdecido como un milagro, empezaron de nuevo a resentirse, y en los bordes del río, una delgada capa verde se extendía como una advertencia silenciosa. Algas, señales claras de contaminación. Lo que había sido un símbolo de vida se estaba transformando en un recordatorio de fragilidad. El descontento no tardó en crecer. En los mercados y en las plazas, los murmullos corrían de boca en boca. Algunos acusaban a Traoré de haber levantado una ilusión efímera, un sueño tan hermoso como frágil, incapaz de sostenerse con el tiempo. Otros iban más lejos. Decían que aquel río artificial podía terminar siendo más peligroso que la misma sequía que había venido a combatir. El miedo es contagioso y pronto el rumor se hizo fuerte. El proyecto que había dado esperanza a miles ahora parecía tambalearse al borde del fracaso. Era un momento crítico, una verdadera prueba de fuego para la credibilidad de Traoré. Cualquier decisión equivocada podía derrumbar todo lo que había construido, convertirlo en blanco de burla y desconfianza. Pero justo en ese punto, cuando muchos esperaban verlo retroceder, Ibrahim hizo lo que pocos líderes se atreven: miró hacia la naturaleza, no hacia las máquinas, en busca de respuestas. Una decisión sencilla en apariencia, pero cargada de sabiduría ancestral. Si el problema había nacido de un desequilibrio con la tierra y el agua, la solución debía encontrarse también en la tierra y en el agua. Traoré no se dejó llevar por la desesperación ni por las soluciones fáciles que imponían los manuales extranjeros. Convocó a ingenieros, ambientalistas y expertos locales de todas las regiones y los reunió bajo una misma consigna: encontrar una respuesta que no esclavizara al país a la tecnología costosa ni a la dependencia de energía. Frente a todos ellos, lanzó una frase que pronto se repetiría en radios y plazas: si el problema viene de la naturaleza, la cura también debe venir de ella. Aquella declaración cambió el rumbo de la investigación. En lugar de buscar filtros metálicos o máquinas devoradoras de electricidad, los especialistas comenzaron a estudiar lo que la misma naturaleza había diseñado durante millones de años. Se revisaron informes de otros países, se observaron ejemplos en ecosistemas lejanos y poco a poco apareció una criatura que para muchos era insignificante, casi un roedor sin importancia. Pero la ciencia lo llamaba de otra forma: el ingeniero de la naturaleza. El animal era el castor, un pequeño mamífero de apariencia tímida, de dientes poderosos y patas incansables. Pero su verdadero poder no estaba en su tamaño, sino en su capacidad de transformar ríos y lagunas. Los castores tienen un instinto ancestral: construir diques con ramas, troncos y barro. Donde ellos aparecen, el agua no se estanca ni se desperdicia. Al contrario, se equilibra. Sus diques frenan la corriente lo justo para que los sedimentos se asienten, filtran el agua de impurezas y devuelven al suelo su fertilidad perdida. Lo que para un ojo inexperto es un simple montón de palos, en realidad es una obra maestra de ingeniería natural. Allí donde trabajan los castores, el agua vuelve a ser clara, los peces encuentran refugio, las aves regresan a anidar y la vegetación renace con fuerza. No hacen ruido,
no cobran sueldo, no necesitan combustible, solo trabajan sin descanso, siguiendo el lenguaje secreto de la naturaleza. La idea parecía una locura. ¿Cómo podía un país entero depositar su esperanza en unos animales que en muchos lugares del mundo eran considerados simples plagas? Algunos se burlaron abiertamente, otros lo calificaron como un experimento infantil destinado al fracaso. Pero Traoré no retrocedió, y cuando liberaron a los primeros grupos de castores en el río artificial, la naturaleza comenzó a hablar con hechos. En cuestión de días, los pequeños animales empezaron a trabajar con una disciplina admirable. Tronco a tronco, rama a rama, barro tras barro, fueron levantando diques que parecían insignificantes, pero que transformaban por completo el comportamiento del agua. El caudal, antes lento y cargado de impurezas, comenzó a fluir con equilibrio. Los sedimentos se asentaban en el fondo sin bloquear el curso y el agua recuperaba transparencia y oxígeno. Lo que las máquinas más costosas no habían logrado, los castores lo hicieron en silencio, con paciencia. El cambio se sintió pronto. Las nubes de mosquitos que habían convertido las orillas en un infierno comenzaron a desaparecer. Los peces que antes se asfixiaban en aguas turbias volvieron a nadar libres y abundantes. Y la hierba, seca y amarillenta, se transformó en prados verdes donde pastaban animales y jugaban niños. La gente que había perdido la fe empezó a acercarse al río, algunos solo para ver con sus propios ojos cómo unos pequeños roedores estaban salvando un proyecto que muchos habían dado por muerto. El impacto fue tan profundo que el país entero comenzó a hablar de ello. Las escuelas introdujeron lo que llamaron la lección de los castores, un recordatorio de que la verdadera modernidad no siempre depende de máquinas, cemento o tecnología extranjera, sino de aprender a escuchar los ritmos secretos de la naturaleza. El río artificial, que había nacido como una respuesta desesperada a la sequía, ahora se convertía en ejemplo internacional. Delegaciones extranjeras llegaban para estudiarlo, periodistas escribían sobre él, y Burkina Faso aparecía en portadas como un país que había sabido innovar sin romper su vínculo con la tierra. Así, lo que empezó como un sueño imposible contra la sequía terminó revelando una verdad aún más grande, que la esperanza y la vida no siempre se encuentran en los inventos más caros, sino en lo más sencillo, que cuando el hombre deja de luchar contra la naturaleza y comienza a caminar a su lado, incluso los desiertos pueden transformarse en jardines.